A Funes Memorioso le tardaría hacer este episodio durante cada minuto de cada uno de los momentos de su vida, pero parece ser que la inteligencia humana tiene la capacidad de sintetizar. Y entonces vamos a, de alguna manera, adentrarnos en el reto que nos representa Funes el Memorioso de Borges. Entonces, si eres tan amable, Brenda, de empezar a exhibir este pequeño episodio de Imaginantes. Adelante. En 1944, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges se imaginaba un cuento en el que aparecía un hombre al que no se le podía olvidar nada. Su memoria era tan prodigiosa que mientras nosotros solo podemos percibir de un vistazo a lo mucho 3 copas en una mesa, Funes el Memorioso tenía la capacidad de retener todos los racimos y uvas de una parra. Borges nos dice que Funes se sabía las formas de las nubes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en un río poco antes de una batalla. Mientras Borges imaginaba a Funes, justamente por esos años, el doctor ruso Alexander Luria, que no estaba al tanto de la historia del escritor argentino, estudiaba a un hombre que no sabía que tenía una memoria maravillosa, fuera de lo común, parecida a la de Funes. ¿Acaso no todos recordamos todo? El problema para ellos, incluyendo a Borges, era cómo olvidar. Y esto nos deja un problema a los que no somos, ni de cerca, tan memoriosos. ¿Cómo los olvidamos? ¿Qué nos recuerdan? Creo que entramos de lleno en el problema y simple y sencillamente plantear lo siguiente, querido Rodrigo. ¿Qué nos recuerda esta historia? ¿Cómo se relaciona y se vincula con tus investigaciones y la diferencia entre la IH, inteligencia humana, y la IA, la inteligencia artificial? Inteligencia humana. Una inteligencia artificial estaría capaz que horas tratando de hacer andar el micrófono. La inteligencia humana simplemente lo cambia de lugar. Es encontrar soluciones que van más allá de las circunstancias específicas para las cuales estamos acostumbrados. Eso es lo que define un poco a la inteligencia humana. Es chiste, pero es cierto. Funes, ¿qué nos dice Funes? A mí lo primero, bueno, a mí me dicen muchas cosas. Creo que lo más llamativo es que si lo piensan, no necesitan saber nada de neurociencia. Esto es solamente ponerse a pensar un poquito en la idea. Borges, con el cuento de Funes, nos hace entender de una manera muy sutil y muy atrapante, cuando uno lee el cuento, cada vez más explícitamente, que recordar demasiado no es tan bueno como uno en principio pensaría. Entonces, si yo les digo, piénsenlo por un instante, yo les digo, tengo un secreto, yo soy neurocientífico y tengo un procedimiento que yo hago algo en su cerebro y los hago recordar mucho más de lo que recuerdan. Y yo les digo, no es invasivo, no pasa nada, no tiene ningún daño colateral, es una pastillita que se toman, que hace algo y que de repente empiezan a recordar muchísimo más de lo que recordaban hasta entonces. Y yo creo que muchos de nosotros diríamos, sí, pero eso está buenísimo, yo me quisiera tomar esa pastillita, yo quisiera recordar más. Imagínense, yo doy conferencias o yo leí, no sé cuántos libros habré leído, y me vendría bárbaro recordar los libros y poder citarlos de memoria, quedaría muy bien. Me encantaría recordar todo lo que aprendí en la universidad, todo lo que aprendí en la escuela, cuando iba al colegio, me olvidé la mayoría de las cosas. Entonces yo creo que le estoy dando muchas vueltas a esto, porque yo creo que es algo muy intuitivo, la idea de querer recordar más. Y antes de entrar a Borges, esto va mucho más allá. Tendemos a confundir inteligencia con memoria. Una persona memoriosa creemos que es inteligente y no necesariamente. Si yo me pongo acá y me pongo a recitar a Borges de memoria y lo digo con Shakespeare y me pongo a recitar a Shakespeare en inglés, ustedes capaz que se van a su casa y van a decir, ¡qué genio! Pero no soy ni siquiera inteligente, soy memorioso.
Me aprendí de memoria un par de textos y los estoy simplemente repitiendo, de hecho sin necesidad de entenderlos. Entonces, si quieren voy un poco más allá. Esa es la manera en que nos educan y nos evalúan en el sistema educativo, en el colegio. Tendemos a repetir información de memoria. Aprendemos algo, lo memorizamos, lo repetimos y a la semana nos olvidamos. Los ríos y montañas de América, el nombre de las batallas de la independencia, de todos los próceres, de esto, de lo otro, información, 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 información. Y entonces uno diría, yo quiero ser como Funes, porque en la escuela me saco 10 en todas las materias, soy el abanderado, me iría bárbaro a la universidad, doy conferencias citando a Borges, pero no podría pensar. Esa es la conclusión extraordinaria a la que llega Borges. Borges dice, si uno recuerda demasiado, no puede pensar. Pensar es olvidar diferencias, detalles, es abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. Esto es exactamente lo que dice Borges en su libro. Entonces a mí me llamó mucho la atención en ese momento pensar cómo este hombre, que no es científico, es un escritor, quizás el más brillante que haya tenido Argentina, que haya dado Argentina, o quizás Latinoamérica, o en lengua hispana, cómo este hombre se le ocurre la idea genial de que recordar demasiado en realidad no es tan bueno. Porque si lo recordáramos todo no podríamos pensar, porque pensar es abstraer, y abstraer es olvidar detalles, dejar de lado un montón de información y concentrarse en lo esencial. Básicamente les estoy dando la conclusión de toda esta charla. Es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Una computadora puede reproducir todo de principio a fin sin errores, sin fallas. ¿Sí? Es más, si la computadora falla la tiran a la basura y se compran otra. Si la computadora falla es porque el disco rígido está fallado, entonces bueno, se compran otro disco rígido, no quieren perder información. Si yo estoy poniendo una película en mi computadora y de repente se me corta o pierdo escenas, no me sirve, me compro otra. Pero la computadora no entiende el argumento de una película. Yo en cambio, si me preguntan por mi película favorita o alguna de mis favoritas, yo les puedo contar el argumento de la película, pero no voy a estar 2 horas contándole la película de principio a fin. No puedo, no me la acuerdo. Yo me acuerdo muy poco. Yo les contaré unos segundos, un par de minutos sobre lo que pasa en esta película, quizás mi película favorita, pero sin embargo, y en contra de la computadora, yo me acuerdo muy poco. ¿Por qué? Porque yo más que recordar, entiendo. Yo entiendo el argumento de la película. La computadora no. La computadora no sabe ni de qué va la película. Entonces, ese proceso de entender a mí me permite hacer asociaciones. Y yo digo, sí, yo puedo relacionar, por ejemplo, este libro o este cuento de Funes el Memorioso de Borges con el tipo de experimentos que yo hago en el día a día como neurocientífico. Pero yo para hacer esa asociación no me estoy acordando todo el cuento de memoria. Me acuerdo de la idea del cuento, me acuerdo de la idea de Funes, alguien que no puedo olvidar. Y si yo recordara todo el argumento del cuento, de principio a fin, palabra por palabra, eso sería demasiada información y eso me distrae de lo esencial. Entonces, al tener demasiada información, no puedo llegar a tener ese pensamiento más abstracto que me permite hacer asociaciones que son la base de la creatividad y de la imaginación que tiene el humano. Básicamente les estoy dando la respuesta de todo el argumento. Esa es la clave del funcionamiento del cerebro humano, la capacidad de abstraer información para poder pensar sobre pensamientos y dejar detalles de lado. Y eso a mí me lo hizo entender Funes el Memorioso. Rodrigo, creo que, bueno, primero quiero saludar a Juan Ayala, que acaba de llegar. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Juan es el director del Festival El Aleph, así que estamos muy contentos de que nos acompañes. Pero creo que tocaste un tema muy interesante, Rodrigo, que es el tema de las artes. ¿Por qué recurrir a las artes para podernos explicar cuestiones científicas? El cine, la literatura, e incluso la filosofía, en tu caso, han sido básicas en tus investigaciones. ¿Qué respuestas has encontrado ahí? Mira, te voy a dar la respuesta más sincera, que es porque me gusta. Y no necesito explicar más nada. O sea, ¿por qué me meto con Funes el Memorioso? Porque me gusta. ¿Por qué en el libro que quizás vean ustedes
Es un libro sobre cine y ciencia. ¿Y por qué me meto con el cine? Y por qué me gusta. Si a mí me encantan las películas de ciencia ficción. Pero, como muchas veces en ciencia, o sea, tenemos un motivo y tratamos de buscar la excusa como para que suene bien porque hacemos lo que hacemos. Pero esto sí es cierto, esto lo pienso. A mí me da pena de cómo la ciencia se ha ido separando cada vez más del arte. Y esto no era así. Leonardo da Vinci, si Leonardo da Vinci nunca hubiera pintado un cuadro, nunca había hecho una escultura, lo tendríamos hoy en día en la historia como uno de los científicos más brillantes de su época, del Renacimiento. ¿Por qué? Por los diseños que hizo de un submarino, de un helicóptero, por los estudios que hizo del cuerpo humano. Leonardo estudió anatomía para poder pintar los músculos correctamente. ¿Y Leonardo qué era? ¿Artista o científico? Es más conocido como artista, uno de los artistas más geniales que dio la historia, pero también era un científico brillante. Tener la idea de un helicóptero en la época en que él vivía, tener la idea de un tanque, de un submarino, es genial. Entonces, de a poco nos hemos ido separando y el arte ya no se toca con la ciencia. Y para mí es una picardía, porque tienen muchas cosas en común. La creatividad, por ejemplo. En ciencia, la creatividad es el día a día. Necesitamos creatividad para dar con investigaciones nuevas, con ideas nuevas, experimentos nuevos. El arte es lo mismo. Y hay un motivo más profundo que a mí me lo hizo entender Borges. Cuando yo me pongo a investigar todas estas ideas de Funes el Memorioso, de repente, tratando de entender cómo Borges llega a la idea de Funes, me doy cuenta de que estoy tomando información que nunca había aprendido en todos los años que yo venía haciendo ciencia o neurociencia. De repente, leyendo a Borges o leyendo las lecturas de Borges o metiéndome a leer poniéndome a leer en filosofía, simplemente para entender las ideas de Borges, me di cuenta de que estoy teniendo un montón de información que no estaba a mi alcance anteriormente como científico, porque no es normal que los científicos leamos otra cosa que no sea la última publicación en las mejores revistas científicas, y de pronto me doy cuenta de que las cosas que yo hago en el laboratorio, otra gente se las estaba planteando de otra manera, artistas, filósofos, y al yo tener acceso a lo que pensaba esta otra gente, me da un nivel de comprensión mucho más profundo que el que yo tengo solo siendo científico. Entonces es por eso, es porque al yo estudiar arte o leer literatura o filosofía me hacen entender mucho mejor lo que yo hago día a día en el laboratorio. Gracias. Bueno, primero que nada es un gusto estar aquí con Pepe, con Guadalupe, con Rodrigo, que es un placer verlo de nuevo. Nos conocimos hace muchos años en un Cervantino de Arte y Ciencia. Entonces, bueno, estoy encantada de estar por aquí. Y bueno, creo que tenemos muchos gustos en común, porque a mí me gusta mucho esta danza que juega la ciencia y la ciencia ficción, en la que se retroalimentan una a la otra. Eso decía Carl Sagan, ¿no? La ciencia y la ciencia ficción se han estado retroalimentando ya desde hace más de, bueno, yo creo que más de 2 siglos, ¿no? Algo así. Pensando en esto, desde luego yo también había fantaseado con la idea de tener esta biblioteca infinita de Borges, una biblioteca de Babel, y leerla completa y recordarla. Y eso es un poco lo que hacen, pareciera, las inteligencias artificiales ahora, ¿no? Tienen una base de datos gigantesca y entonces pueden acceder a ella en cualquier momento. Sin embargo, como bien decías tú, pues no es fácil que abstraigan, que puedan abstraer conceptos importantes o entender cosas. O sea, a la inteligencia artificial le dices, dame un texto sobre cualquier cosa y te lo da, pero no está entendiendo. Es una cuestión de probabilidad cómo va creando los textos, ¿no? La palabra que es más probable poner una junto a la otra. Ahora, estaba pensando, bueno, yo estuve leyendo este libro que está fabuloso, Borges y la memoria, y en este libro hablas de cómo reconocemos a las personas y a los conceptos y cómo vamos creando nuestra idea de la realidad. También hablaste de esto en tu plática del otro día, ¿no? Cómo es que vamos armando nuestra percepción de la realidad. Y esto me llevó a pensar, leyendo en el libro, ¿qué pasa con los bebés? Tú y yo tenemos hijas chiquitas.
Y a mí una cosa que me parece muy interesante de esto de qué nos hace humanos y qué nos hace diferentes de las máquinas es cómo desde pequeños vamos creando nuestra representación del mundo. Y creo que una cosa clave que por ahí mencionaste en tu libro es ¿cuál sería la neurona con la que los bebés reconocen a su mamá y qué nos empieza a hacer humanos desde esa edad? Primero, ante todo lo que dijiste al principio me da pie como para, si estoy a hacer una conferencia de prensa, es como que les doy el titular, ChatGPT es Funes el memorioso. Porque básicamente tener acceso a toda la información de internet y poder mezclarla de alguna manera y dar algo extraordinario, pero bueno, simplemente tener acceso a mucha información, eso no hace una máquina inteligente. Un científico brillante de Rusia llamado Alexander Romanovich Luria, lo digo así porque a los rusos les encanta siempre resaltar el segundo nombre, no sé por qué, pero el Romanovich es fundamental. Alexander Luria. De hecho, este hombre, Luria, estudió una persona llamada Solomon Shereshevsky, él lo llamaba el sujeto S, que era parecido a Funes el Memorioso, que el tipo no olvidaba casi nada. Y Luria llega a la misma conclusión que Borges, pero Luria estudiando un paciente real, Luria era psiquiatra. Y Luria dice que ese era bastante inepto en todo lo que fuera pensamiento abstracto, que el tipo no podía pensar más allá de lo inmediato. Y Luria también dice algo que va muy relacionado a lo que vos preguntás. Luria dice algo brillante, y él dice que el bebé o el chico, a medida que crece, pasa de tener un pensamiento pictórico a un pensamiento conceptual. Es como que el chico, antes de empezar a hablar, su mundo son imágenes. Y a partir del momento que empieza a hacer uso del lenguaje, su interpretación del mundo, su pensamiento, pasan a ser palabras, conceptos. Entonces yo creo que esta es la diferencia fundamental entre el humano y cualquier otra especie, que nosotros no pensamos en términos de estímulos sensoriales, lo que vemos o lo que escuchamos o lo que sentimos, sino que le atribuimos un significado, y es el significado lo que contribuye a nuestro pensamiento y no el estímulo en sí. De hecho, nosotros hemos hecho muchos experimentos en humanos mostrando que las neuronas en el área de la memoria, se llama hipocampo, no importa, es un nombre, pero las neuronas en esta área, el hipocampo, que son responsables para la formación de los recuerdos, no responden a los estímulos. Responden a la interpretación que la persona le da al estímulo, el significado del estímulo. Y si el significado es distinto al estímulo en sí, la neurona responderá al significado, por más que sea erróneo. Por eso muchas veces nos equivocamos. No seguimos literalmente los estímulos. Entonces yo creo que en la maduración de los bebés, a partir de que empiezan a hablar, alrededor de los 2 años, hay como un cambio, hay como un clic en la manera en que ese chico o esa chica piensa, deja de pensar en términos de imágenes, de estímulos sensoriales, y empieza a pensar en términos de palabras, que es ni más ni menos que atribuirle un significado a la realidad. Borges decía mucho esto, ¿no? Es que decía el lenguaje es un ordenamiento de la realidad. Gracias, Rodrigo. Bueno, estamos viendo entonces cómo se va construyendo la capacidad de procesar la información, de conectar los puntos, y esto tiene que ver con un hallazgo muy importante que se conoce como las neuronas de Jennifer Aniston, y que nos van a plantear precisamente la diferencia entre Funes el Memorioso y lo que va ocurriendo en nuestro cerebro al ya tener un mayor desarrollo. Y es muy interesante lo que estás planteando, porque Funes el Memorioso está realizando una función que hoy en día incluso la Real Academia Española ya está reconociendo como un verbo, GPTear. Entonces, cuando estamos hablando de ChatGPT, pues de repente ya se introduce esta idea de que hay que GPTear. Pero más que GPTear, lo que nos estás planteando es la importancia de entender. Háblanos de ese momento seminal en donde descubres estas neuronas que nos permiten generalizar y entender conceptos. Bueno, yo hago experimentos en humanos registrando neuronas individuales, ¿sí?
No es que le digo la actividad de millones de neuronas conjunta como con un electroencefalograma, sino que puedo identificar cada neurona. No todas, obviamente, ¿no? Pero grupos de neuronas, pero una a una. Esto se hace a través de un procedimiento clínico que involucra implantar electrodos dentro del cerebro de personas. Y ustedes van a decir, pero qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre hacer algo así? Eso no es ético. Sí es ético y sí está justificado, porque estos experimentos se hacen en pacientes con epilepsia, que son refractarios, quiere decir que no se pueden controlar con medicación, siguen teniendo crisis epilépticas, y muchos de estos pacientes son candidatos a un procedimiento que se llama cirugía de la epilepsia. Entonces la idea es, si los clínicos y los epileptólogos, los cirujanos, son capaces de identificar cuál área del cerebro es la que origina las crisis epilépticas, cabe la posibilidad de resectar quirúrgicamente esa área y potencialmente curar al paciente. Siempre y cuando esa área no sea fundamental para el funcionamiento de la persona, ¿no? Y hay áreas que sabemos que se pueden resectar sin que sea dramático para la persona. Tener epilepsia con muchas crisis al día sí que es dramático para la persona. Esa gente en general, por ejemplo, deja de estudiar, deja de trabajar, tiene una vida muy limitada, no tienen contactos sociales, porque imagínense, esa persona capaz que están en una charla como esta y les da una crisis epiléptica en cualquier momento. Y yo diría, bueno, no hay problema, no pasa nada, pero les da vergüenza. Entonces es como que cada vez se limitan más, y si uno le puede ofrecer una posibilidad quirúrgica de curarlos, bueno, para muchos de estos pacientes está más que justificado. Entonces, si se plantea la posibilidad de remover un área del cerebro para curar a alguien de epilepsia, muchas veces lo que hay que hacer es tratar de determinar con la mayor precisión posible cuál es exactamente el área que origina las crisis epilépticas. Entonces, para hacer esto, se implantan electrodos dentro del cerebro con el objetivo de tratar de identificar de dónde vienen las crisis epilépticas. Estos pacientes suelen estar una semana en el hospital, se los registra continuamente, y esto a mí me da la posibilidad de registrar neuronas dentro del cerebro humano. Entonces lo que yo hago es, en su época, voy con mi laptop, muestro fotos y trato de ver si alguna de las neuronas que estamos registrando responden a alguna de las fotos que yo estoy mostrando. Y bueno, hace un tiempo, haciendo exactamente esto, mostrando fotos y registrando neuronas, me encontré con una neurona que responde a Jennifer Aniston, la muestre como la muestre. Y eso fue lo sorprendente. Suena gracioso, ¿no? Pero fue real. Imagínense mi cara, digo, wow, ¿y esto qué pasó? De repente le muestro 7 fotos distintas de Jennifer Aniston y la neurona me responde a cada una de las 7 fotos y a nada más. Mostré 80 fotos más de distinta gente, actrices, actores famosos, y nada. La neurona me respondía a todas las fotos de Jennifer Aniston y a nada más. Bueno, a partir de ese momento Jennifer Aniston se vuelve muy conocida porque es la mujer de la neurona de Jennifer Aniston. Eso es un chiste. Y bueno, y quedó el nombre, ¿no? O sea, quedó el nombre de la neurona de Jennifer Aniston porque fue la primera. Y entonces, así como encontré la neurona de Jennifer Aniston, en otro paciente encontré una que me respondía a distintas fotos de Halle Berry. Todas actrices, actores famosos que, en Estados Unidos, que fue donde hicimos este experimento. La neurona de Maradona, la neurona de Luke Skywalker, la neurona de Pamela Anderson, de Kobe Bryant, o sea, una tras otra. Son todas reales, son todos casos reales. Y ustedes van a ver, pero ¿y por qué mostrás cosas así tan triviales, ¿no? tan burdas? ¿Por qué no vas con algo más? Porque a los pacientes no les interesan las cosas súper serias de los científicos, son aburridas. Le podría mostrar fotos de Einstein, pero ¿qué le importa al paciente quién fue Einstein? Le importa a Jennifer Aniston, mostrarle Jennifer Aniston. Mostrarle Halle Berry, mostrarle Oprah Winfrey, otra, la neurona de Oprah Winfrey. Y entonces, bueno, haciendo estos experimentos, encontramos distintas neuronas que responden a personas o a lugares o a cosas, pero el detalle en común es que las neuronas no responden a los detalles de una foto u otra, responden al concepto. La neurona de Jennifer Aniston me respondió por igual a 7 fotos distintas de ella. Entonces no me estaba respondiendo una foto específica por algún motivo específico, porque se veía así o se veía así. Me respondía a ella. Es lo que les comentaba antes. La neurona no responde al estímulo en sí, sino al significado del estímulo. Incluso si yo escribo el nombre de la persona, o si yo digo el nombre de la persona, la neurona responde igual. El estímulo sensorial es irrelevante. Lo que importa es el significado del estímulo. Y bueno, a partir de ahí, caímos en cuenta de que en el área
como estos experimentos se hacen generalmente en el hipocampo, que es un área clave para la memoria, en el área clave de la memoria tenemos neuronas que responden a conceptos. Y ahora ato todo, porque ahora lo que les estaba diciendo en el aire al principio se los bajo a tierra. ¿Pero por qué eso? Porque es la manera en que recordamos. Porque tendemos a recordar conceptos y a olvidar los detalles. Ahora no va a ser así porque se los estoy diciendo explícitamente, pero si yo no les dijera nada, muy probablemente ustedes se olviden mañana mismo cómo estábamos vestidos cada uno de nosotros. Es más, se han hecho experimentos, vos me comentabas uno y yo lo he visto también hecho, de que yo haciendo un truco me cambio el color de la remera y la mitad de la gente no se da cuenta de que me acabo de cambiar la remera. Y pasa. ¿Por qué? Porque no estamos prestando la atención a los detalles. Tendemos a recordar conceptos. ¿Y por qué es así? Porque si no fuera así terminaríamos como Funes el Memorioso. Sí, Rodrigo. Bueno, a mí me parece interesantísimo que todos estos avances que se han tenido en la experimentación de la memoria, y para tocar otra vez un poco el tema de las artes y cómo se comunican con las ciencias, estaba recordando un libro que escribió un escritor de Barcelona que se llama Enrique Vilamatas, que se llama Aires de Dylan. Y en este libro el personaje principal es un chico que pierde a su padre porque el padre se muere y de repente se da cuenta que está recordando cosas que él no había visto. Y al final se da cuenta de que la memoria del padre se ha implantado en su cerebro, de tal manera que él recuerda todo lo que estaba viviendo y diciendo y pensando el padre. Voy hacia esto. Después de estas investigaciones, ¿qué avances se han tenido en términos de cómo puede maniobrar la inteligencia artificial en la memoria de un ser humano? Lo que decís, o sea, yo estoy meta con Borges en la cabeza, me hace acordar mucho a un cuento de Borges que se llama La memoria de Shakespeare. Y es la historia de un erudito en Inglaterra, si no me acuerdo era Sorgel, Hermann Sorgel, me suena ese nombre, no me acuerdo por qué, y que al tipo un día le ofrecen la memoria de Shakespeare. Y el tipo era justamente un estudioso de Shakespeare y daba cátedra sobre Shakespeare. Y el tipo dice, ¿cómo la memoria de Shakespeare? Sí, vos vas a tener la memoria de Shakespeare dentro de tu cerebro. Vas a recordar como si fuera Shakespeare. Y el tipo primero acepta, encantado, porque era su fascinación entender a Shakespeare. Y llega un momento que la descarta porque se da cuenta que deja de ser él. Porque la memoria de alguna manera determina quiénes somos nuestros recuerdos en gran parte. Eso por un lado. Y por el otro lado, me acabo de olvidar lo que me preguntaste. Bueno, en estos avances... Hablando de la memoria, ¿vieron cómo...? Sí, en estos avances que tiene ya la ciencia en términos de la memoria, en los experimentos que tú has hecho con las neuronas, la inteligencia artificial, ¿qué papel está jugando, qué papel va a jugar en términos de la memoria de los seres humanos? Es que ni siquiera necesitas la inteligencia artificial. Por ejemplo, fíjate, te voy a dar una respuesta nueva a la pregunta que me hiciste al principio. ¿Sabés quiénes son los genios para hacer esto? Los magos. Un mago te hace un truco y ellos lo tienen estudiadísimo. Yo no voy a mostrarle ningún truco de un mago, no le voy a decir cómo hacen los trucos, sería injusto. Yo tengo amigos magos con los cuales tengo un montón de charlas. Yo tengo un chico que hizo un doctorado en neurociencia conmigo que era mago, haciendo trucos de magia. Y básicamente a mí los trucos de magia me hacían entender un montón de principios de neurociencia. Los más clásicos es, por ejemplo, tratar de entender la atención, pero lo que más me interesaba era a mí, la memoria. Entonces, los magos, ya los más refinados, o sea, los más buenos, juegan mucho con este tipo de cosas. Entonces, sin develar los trucos, sin decirle cómo hacen los trucos, les cuento una estrategia, sin decirle explícitamente el truco. Pero básicamente el mago lo que hace es, realiza algo, hace un pase de magia o lo que sea, y empieza a jugar psicológicamente con el auditorio. Y la manera de hacerlo es, primero, dando información que es vaga. Entonces, el mago dice, mezclamos las cartas, ¿no? Mezclamos las cartas entre yo y Pepe. Sí, bueno, alguien mezcló las cartas, sí, mezclamos las cartas.
Entonces, es información vaga, porque yo no estoy diciendo, Pepe, vos mezclaste las cartas. Y todos dirían, no, las cartas las mezclaste vos. Y digo, no, mezclamos las cartas. Ok, bien. Y yo de a poco voy reforzando la idea, pero siempre muy sutilmente, de que fue Pepe quien mezcló las cartas. Y recién al final del truco, digo, bueno, Pepe mezcló las cartas y yo le adiviné la carta que él sacó. Y ustedes dicen, pero eso es imposible. ¿Cómo puede ser que él mezcle las cartas, saque una y yo pueda adivinar la carta? No, la mezcla la hice yo. Quizás le di a Pepe para cortar el mazo, pero él no mezcló. Entonces, no hace falta ser neurocientífico para eso. Los magos lo hacen todo el tiempo, ¿sí? Es alterar la memoria, es darse cuenta que la memoria es muy maleable. ¿Por qué es muy maleable? Porque recordamos muy poco, porque no somos como Funes. Porque ese es el principio básico del cerebro, del funcionamiento del cerebro humano. Hay un dicho en inglés que dice, there's no free lunch, no hay almuerzo gratis. O sea, si tenés algo por un lado, algo estás perdiendo. Bueno, nosotros tenemos el nivel de entendimiento que tendemos porque recordamos relativamente poco. El cerebro humano, más que recordar, busca entender. Y los magos se aprovechan de eso. En psicología esto también se estudió mucho. Hablábamos el otro día de Elizabeth Loftus, una psicóloga muy famosa de Estados Unidos. Ella, por ejemplo, cambió el sistema, literalmente, cambió el sistema de juicio por jurado en Estados Unidos. Será Elizabeth Loftus que está llamando, quiere... Dice, no fui yo. Por ejemplo, lo que se dio cuenta Elizabeth Loftus era que la manera en que un abogado, defensor o un fiscal hace una pregunta puede estar de alguna manera sesgando la respuesta. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. En una rueda de reconocimiento de testigos, la manera en que se pregunta al testigo cuál es el potencial asesino o lo que sea, es muy cuidadosa. Porque si uno da indicios, tiende a sesgar la respuesta. Y una vez que sesgaron la respuesta, la persona se convence de que una persona hizo algo y en realidad esa persona no fue. Hay muchos casos de esos. Hay casos de, por ejemplo, de una persona que estuvo no sé cuántos años preso por una violación. Creo que se llama Thompson de apellido, no me acuerdo ahora el nombre. Y él no había sido. Y en una primera rueda de testigos, la mujer violada reconoce, pero sin estar tan segura. Y ya en una segunda ronda empieza a consolidar una memoria de que fue esa persona quien la violó. Y esa persona nunca la había visto en su vida. ¿Cómo sabemos eso? Porque esto fue en la década del 80 y después avanza la tecnología, se puede sacar evidencia a partir del ADN y el ADN demuestra rotundamente de que esta persona nunca había tenido contacto con la persona que había sido violada y recién ahí lo liberan. Y la persona que había sido violada no lo podía creer, pero tuvo que aceptar de que había creado una falsa memoria. Entonces, está muy estudiado esto. Elizabeth Loftus también tiene experimentos que ella induce una memoria falsa. Les hace creer a personas que les pasó algo que no les pasó nunca. El caso típico o el experimento típico es de que de chicos se habían perdido en un centro comercial, en un shopping mall, y que no podían encontrar a sus padres y que alguien los ayudaba y que esto que el otro. Todo mentira. Pero la manera en que ella contaba la historia, entre otras historias que sí eran reales, les hacía creer a la gente que eso había realmente pasado. Y ya cuando se le contaba una segunda vez, una tercera vez, le consolidaba una memoria que nunca había pasado. Entonces, no hace falta irse muy sofisticado a la inteligencia artificial. La memoria humana es tan maleable que se puede manejar simplemente consolidando información que es falsa, como lo hacen los magos, por ejemplo. Pero bueno, ese es el precio a pagar por el hecho de tener el nivel de entendimiento que tenemos. No es gratis. Oye, ahorita que decías esto de crear, o sea, que se pueden crear memorias falsas, ¿con esto sí se oye? Sí. Estaba pensando que en inteligencia artificial a esas memorias falsas o mentiras de la inteligencia artificial se les llama alucinaciones. Entonces ahí tal vez podría haber un paralelo con la mente humana, no sé. Pero bueno, mi pregunta iba en otro sentido. Quiero decirte que me reconciliaste con mi falta de memoria con tu libro. Porque, bueno, como se dijo al principio, bueno, yo estudié matemáticas y algunos de mis compañeros se divertían en la carrera de matemáticas
recitando una cantidad enorme de dígitos de pi, ¿no? 3.14, y entonces había unos que se sabían 200, 300, y a mí me parecía dificilísimo, ¿no? Pero en tu libro, y bueno, también lo vemos en la historia de Funes, las personas que recuerdan tantos detalles se abruman y no pueden abstraer fácilmente. Entonces, de pronto incluso ya Funes dice, es que tengo que estar a oscuras, ¿no? Para no poder absorber más recuerdos. Entonces, mi pregunta va en el sentido de la importancia de olvidar. No de recordar, sino de olvidar. Y cómo es que nuestro cerebro va decidiendo qué cosas recordar y qué cosas olvidar, ¿no? Hay cosas que uno quisiera recordar y a veces uno lo hace conscientemente, está en un momento fabuloso y dice, ay, ojalá que lo recuerde en el futuro, ¿no? La cara del bebé, un amanecer maravilloso, cosas así, ¿no? Y hay cosas que uno no sabe, o sea, trata de regresar un recuerdo y hay mucho que ya no recuerda, ¿no? Pero no sé si el cerebro va decidiendo de una manera aleatoria o hay patrones, o cómo hacemos para recordar las cosas que son importantes y olvidar también lo que es importante olvidar. ¿Te gusta el fútbol? Fíjate que ahora sí, porque fui a un juego de fútbol femenil que me encantó. Antes era medio renuente, pero los Pumas de equipo femenil ganaron 4-1 la primera vez que fui a un partido y me encantó. Todo lo que tenga que ver con fútbol no se olvida más. Sobre todo si uno, bueno, imagino que en México es igual. Son memorias que quedan muy grabadas. De hecho, eso tiene un nombre, lo hablábamos el otro día, se llama Flashball Memory, la memoria como del relámpago, del flash. Y bueno, yo tengo memorias de los mundiales. Algunas son buenas, otras son demasiado malas, pero quedan grabadas. Hay algo que por ahí la gente, o cuando uno piensa en inteligencia artificial, o piensa en cyborgs o avances de la tecnología que puedan mejorar o superar el funcionamiento del cerebro humano, nos falta un poco de humildad. Humildad en el sentido de que estamos queriendo ganarle al fruto de varios millones de años de evolución. Y eso no es trivial. Millones de años, no 10 años, 20 años. No es que hace 20 años alguien está investigando algo y da con un algoritmo fabuloso. Yo te estoy hablando de que hace millones de años el humano, el homínido, viene evolucionando desde el australopiteco, desde que nos separamos de los pan, de los simios, y nosotros somos ni más ni menos que el resultado más genial de millones de años de evolución hasta el día de hoy. Entonces, eso es muy difícil de superar. Es muy difícil dar con algo que pueda ganarle a la inteligencia humana. No quiere decir que no vaya a pasar, capaz que pasa dentro de 5 años, pero nos estamos planteando un objetivo bastante difícil. Entonces, ¿cómo sabemos qué información es la importante? ¿Cómo sabemos qué guardar y qué dejar de lado? Es muy difícil de poner en concreto, es muy difícil de enseñarlo y de ponerlo en un algoritmo. Por eso es que la inteligencia artificial todavía no puede replicar la inteligencia humana, porque no tenemos cómo explicar a una computadora: no pienses en eso o no te quedes con eso, quédate con eso otro. Eso no importa, eso es lo que importa. Depende de un montón de factores. Es muy difícil dar con eso. Para nosotros es natural, es sentido común. Pero ¿cómo yo le enseño sentido común a una computadora? ¿Qué algoritmo le puedo enseñar, le puedo escribir yo a una computadora para que de pronto desarrolle sentido común? Hasta el día de hoy no sabemos cómo hacer eso. Por eso es que yo siempre alego que la inteligencia artificial sigue estando muy lejos de la IH, la inteligencia humana. Pero bueno, eso no quita que dentro de un tiempo capaz pueda pasar, pero es una tarea bastante difícil, porque nuestro cerebro funciona bastante bien. Algo muy interesante en este marco es que podemos hablar de una imagen que es seminal para plantear el problema de la inteligencia artificial y la posibilidad de imitar los sentimientos humanos, de imitar lo que el ser humano experimenta. Esto está planteado con la metáfora de la oveja eléctrica, es decir, Blade Runner, la película que está basada en este relato de Philip K. Dick, que nos pregunta si sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y esto viene al caso porque de una manera muy extraña ocurrió que cuando llegó
Rodrigo Quián Quiroga al aeropuerto. Yo estaba esperándolo y de repente los maleteros se me acercaron y me dijeron, tenían la neurona de la oveja eléctrica, porque empezaron a decir, nos encanta el programa de la oveja eléctrica, en fin. Y entonces, platicando, empezamos a plantear que venía precisamente un visitante que nos iba a explicar desde la neurociencia las neuronas de concepto, y no tienen idea de qué tan interesante fue para los maleteros. Pero lo que luego fue de verdad fascinante es que entonces les dije, miren, aquí está el científico Rodrigo Quián Quiroga, que justamente trabaja estos conceptos. Y se reunieron alrededor de Rodrigo, ¿verdad? En una imagen que nos comentarás, en donde estaban empezando a preguntarle sobre las neuronas de concepto. Y hubo una pregunta muy inteligente que tenía que ver con qué es lo que pasaría con una persona ciega para precisamente armar estas posibilidades de tener conceptos. ¿Qué es lo que pasa con las personas ciegas? Y esto me lleva a una pregunta que está relacionada con los estudios ulteriores que has realizado, que de alguna manera plantean que si tú puedes reconocer ciertas neuronas que se activan con ciertas imágenes, podrías de alguna suerte también leer la mente y poder acercarnos a lo que está pensando o imaginando alguien que está ciego. Entonces, querido Rodrigo, es para preguntarte precisamente de esta pregunta tan interesante que te hicieron los maleteros que en México conocen de las neuronas de concepto. Miren, yo tengo una tendencia fabulosa, yo estudio la memoria y tengo una memoria horrible. Entonces yo creo que hago estos argumentos del beneficio de olvidar porque trato de justificarme. 3 cosas les quiero decir y no me quiero olvidar. Lo de los maleteros, te quería contar algo de matemática que me había olvidado decirte. Y la tercera ya me olvidé. Leer la mente. Leer la mente y leer la mente. ¿Se acuerdan? Son 3. Primero la de los maleteros. No sé, no me acuerdo a qué hora aterrizo. Yo volé de Barcelona, ahora estoy viviendo en Barcelona. Con un jet lag. O sea, para mí eran como las 4 de la mañana, llego totalmente doblado y hago así, y jet lag, y lo primero se me vienen un grupo de 5 maleteros a hacerme preguntas sobre Jennifer Aniston, la nueva Jennifer Aniston, y yo digo, acá en México el jet lag pega muy fuerte porque yo estoy alucinando, tengo una alucinación de que, por Dios, despiértenme, o sea, todavía estoy en el avión soñando, no aterricé, pero no, fue real, o sea, fue real de que... A mí me pareció fabuloso, bueno, y lo hablábamos con Pepe, qué genial de que alguien que no es científico, un grupo de maleteros de repente les encantó una historia y vienen y empiezan a hacer preguntas, y preguntas muy buenas. O sea, que una persona que no tiene estudios de neurociencia de repente me pregunte, bueno, ¿y qué pasa con una persona ciega? O sea, ¿tiene también neuronas de Jennifer Aniston si nunca la vio a Jennifer Aniston? Esa es una pregunta fabulosa. Y que me la haga un maletero, ni bien aterrizo en México, digo, bueno, arrancamos bastante alto. Así que imagínense lo que me irán a preguntar después de la conferencia. Ya ni Aristóteles lo contesta. Bueno, esa es una. La segunda, te quería contar una historia que es fabulosa, relacionada a la matemática, porque vos decías, esta gente que recuerda tantos dígitos de pi, qué sé yo. Bueno, yo hablo bastante de eso en un libro, creo que sí, en el libro de Borges, pero hay una historia que a mí me encanta. Cuando yo estudié física, en física siempre los primeros años se cursan materias en conjunto con los matemáticos. O sea, tenemos una base bastante sólida de matemática en la Universidad de Buenos Aires y después, bueno, ya nos especializamos a la física. Entonces, yo tenía un profesor de álgebra llamado Enzo Gentile, que era como el profesor estrella del departamento de matemática. Y era un tipo ya grande, pero era como el matemático más brillante de Argentina en el momento. Y un día, este buen hombre da una charla así para la gente de exactas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en la Universidad de Buenos Aires, sobre el último teorema de Fermat. O sea, un tema hiper famoso en matemática. Hasta ese momento no se había resuelto, ahora sí ya se resolvió. Entonces, bueno, Fermat cuenta la historia de que dice que no da la solución porque no le entra en el margen del cuaderno con el que estaba anotando. Entonces Gentile empieza a hablar del último teorema de Fermat y empieza a contar
las distintas variantes de las distintas maneras con las cuales se estaba tratando de demostrar el teorema, que son cosas muy, muy, muy de avanzada. Y en un momento dice, y ustedes fíjense que Fermat, cuando plantea este teorema, tenía... y se queda pensando, dice, a ver, Fermat murió en el 1000 no sé cuánto y nació en el 1000 no sé cuánto, tenía... Y el tipo se queda pensando y no le sale. Entonces agarra la tiza y pone, no me acuerdo en qué año nació Fermat, pero pone, como si le dijera, les invento, a ver, nació en 1829 y muere en 1874, les estoy inventando, ¿no? A ver, 1874 menos 1800, y no le sale la resta. No le salió, no pudo decir cuántos años tenía Fermat, no le salió a hacer una resta dígito a dígito. Y el tipo siguió hablando del último teorema de Fermat como si nada. Ese es un típico matemático, de los buenos. Somos malísimos. De los buenos. O sea, si ustedes van a comer con alguien, con un matemático, él no va a hacer la cuenta. Y entonces nos falta la parte de cómo estos experimentos te llevan a leer la mente. Leer la mente. Tengan mucho cuidado porque si me miran fijo, si yo en algún momento los miro a los ojos, yo sé lo que están pensando. Leer la mente es algo que... vamos a ponerlo más amplio. Es algo que hacemos todo el tiempo. Porque a ustedes les sonará... ¿Cómo leer la mente? Leer la mente es la base de la comunicación. O sea, yo puedo de alguna manera darme cuenta si ustedes la están pasando bien o pasando mal, si sé que les tengo que contar un chiste porque la están pasando bien o si más vale me atengo a las cosas científicas porque no les gusta que les cuente chistes. Entonces, yo de alguna manera, esto se llama teoría de la mente, me pongo en el lugar de ustedes, trato de ver la realidad como la ven ustedes. Esto lo hacemos todo el tiempo. Cuando ustedes están hablando con una persona, van a cenar con un amigo, con quien sea, y es como que tienen códigos de interacción. Saben cuándo hablar y saben cuándo quedarse callados. Bueno, no siempre, pero hay gente que no. Pero en general uno tiene estos códigos de comunicación y sabe que a veces un tema le resulta muy molesto a una persona y bueno, cambia de tema porque se da cuenta. Uno se pone en el lugar de otro y dice, obviamente no le está gustando hablar de este tema. Pero ahora yendo más a cosas más, temas más tabú. Básicamente, yo encontré neuronas que responden a distintas personas. Entonces yo puedo disparar a la neurona y básicamente yo puedo decir qué foto está viendo la persona. Y es más, si yo le digo a la persona, a ver, pensá en Jennifer Aniston, en Halle Berry o en Oprah Winfrey, con quien sea, personas para las cuales yo tengo neuronas que están disparando, para mí es muy sencillo, porque yo lo único que hago es ver la actividad de las neuronas y yo puedo predecir en qué están pensando. Dentro de ese espectro limitado de cosas, ¿no? Cosas para las cuales yo tengo neuronas. Y eso lo hicimos. Entonces, básicamente, el experimento fue muy sencillo. Básicamente es agarrar la respuesta de la actividad de las neuronas, los disparos neuronales, y en base a la actividad neuronal, tratar de predecir qué foto estaba viendo el paciente. Y la acertábamos casi siempre. Pero pueden ir un paso más allá y decir, bueno, no solo qué foto está viendo el paciente, sino en qué está pensando la persona. Está pensando, le decimos, a ver, pensá en alguna de estas, no sé, el número de personas que sean. Y yo puedo adivinar en qué está pensando la persona. Y podemos ir un paso todavía más allá. Podemos proyectar el pensamiento de la persona. Y ahí sí suena ciencia ficción mal. Es algo que lo hicimos. Entonces, cuando yo les cuento cómo lo hicimos es trivial. Cuando yo les cuento el resultado, suena que es una película de ciencia ficción. Yo agarro, leo la actividad del cerebro de la persona y yo puedo hacer que esa persona proyecte su pensamiento en un monitor de computadora. Suena a ciencia ficción, ¿no? Lo hicimos y lo publicamos ya hace casi 10 años. ¿Cómo lo hicimos? Es sencillo. Si yo estoy registrando neuronas que me responden cada una a una persona distinta, yo lo único que hago es pongo un algoritmo que me lea la actividad de las neuronas y que online me esté decodificando en qué está pensando la persona y proyectar el pensamiento en una pantalla, una foto de la cosa en la que está pensando en la pantalla. Entonces, bueno, para los pacientes era una locura, porque pensaban en Jennifer Aniston y les aparecía Jennifer Aniston, pensaban en Oprah Winfrey y le aparecía Oprah Winfrey. Así que bueno, esa es nuestra pequeña contribución a leer la mente, así que cuidado que no los mire fijo porque... Bueno, pero ¿no es un poco lo que están tratando de hacer ciertos programas de la inteligencia artificial? Leer la mente de la persona, por ejemplo, en los juegos de ajedrez, en el juego de AlphaGo, en donde ellos
están programando a la computadora para que piense lo que supuestamente va a hacer una persona en una jugada y la siguiente y la siguiente y la siguiente, ¿no? Bueno, eso es... eso se hace mucho vos nombrás al ajedrez, se hace mucho en el deporte en general. No hace falta inteligencia artificial para eso. Con IH alcanza, inteligencia humana. Lo hacemos todo el tiempo. Cuando uno empieza a hacer un deporte y mejora y mejora y mejora, yo por ejemplo hice muchos años esgrima. Entonces, hay distintos niveles de aprendizaje. El primer nivel de aprendizaje es que trato de ser rápido y tocar a mi adversario. El segundo nivel es que yo hago una maniobra para provocar una reacción y hacer una contrarreacción que es con la que yo voy a tener mi punto, con la que voy a tocar. Y se van sumando niveles. A veces yo hago algo para generar algo que cree que va a generar una reacción y bueno, y después de tres fintas yo logro lo que quiero. Entonces estamos todo el tiempo prediciendo. Cuando ustedes ven una persona patear un penalti, ¿sí? Un penal, estoy hablando como si estuviera en España. Cuando ven patear un penal, a veces el pateador se perfila de una manera para hacer creer al arquero que va a patear para un lugar. Y el arquero a veces se pone como que se va a tirar para un lado, pero después se tira para el otro. Entonces estamos todo el tiempo en deporte de competición tratando de generar expectativas en nuestro adversario que son falsas para engañarlos. Pero eso básicamente es justamente este principio, es predecir la reacción del otro. Y prediciendo la reacción del otro tratamos de engañarlos para poder ganar un punto o ganar un partido o lo que sea. Pero hay algo que no puedes predecir, como es la mano de Dios. No, bueno, pero Maradona fue impredecible. No fue mano. No, miren, hay una teoría. Esto se llama el empirismo británico. Un filósofo llamado George Berkeley, el obispo Berkeley, decía, y cito, si un trueno cae en el bosque y nadie lo escucha, el trueno no existió. Si un jugador mete un gol con la mano y el referee no lo ve, no fue mano. Filosofía. Y tal vez luego ya la palabra... Ah, sí. Perfecto. A mí me intriga algo que estuve leyendo en tu libro, que es el tema de la memoria a largo plazo y a corto plazo. Entonces, por aquí en tu libro hablas del caso de una persona a la que sometieron una operación por epilepsia y entonces le extirparon más de lo que le deberían extirpar, si no me equivoco ese era el caso, y entonces tenía una memoria tan a corto plazo que todos los días veía a su esposa y se volvía a emocionar como si nunca lo hubiera visto, ¿no? Y bueno, esto también me lleva a preguntarte... No sé, ya está mucho eso. ¿Y cómo es el nombre del cirujano? que está preocupando. Claro. Ya quieren pedir datos. Claro. Y esto me lleva también a preguntar cuál es tu vínculo, cercanía con Oliver Sacks, porque yo soy súper fan de la obra de Oliver Sacks, que fue este gran neurocientífico, que de hecho fue la inspiración para esta película Despertares, no sé si la han visto. Él, sí. Y además pues tiene un libro muy famoso que a lo mejor también les parece simpático, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí. Y bueno, pues eso. ¿Pero qué era lo primero que había dicho? La pregunta es... el del paciente. La memoria Sí. a corto plazo y a largo plazo. ¿Por qué Sí. es importante que haya memorias que podamos conservar mucho tiempo y cosas Sí. que son terriblemente irrelevantes? O sea, el caso que vos decís no fue por una... Creo que estás hablando de una persona que se llamó Clive Waring en Inglaterra. No fue por una operación. El de la operación fue HM, que es un caso distinto. Y porque sos humana. Tendemos a mezclar cosas. Clive Waring era una persona, pero ya por una enfermedad, por una demencia muy avanzada, este hombre tiene una falla de memoria tremenda. Lo interesante es que este hombre era un músico muy conocido, o sea, tocaba en televisión y era feo de ver, ¿no? Porque tenían un documental y era como que su esposa se iba y volvía y este hombre se le iluminaban los ojos porque la veía como si no lo hubiera visto en años y simplemente fue a la cocina y volvió.
y era constante esto. El tipo no tenía recuerdo, no podía generar nuevas memorias, y era como que si no hubiera visto a su mujer durante muchos años y no recordaba que la había visto hacía segundos. Era un caso muy, muy dramático. Ahora, a este buen hombre lo sentaban frente al piano y tocaba como Dios, o sea, y no paraba de tocar, y todos los problemas de memoria desaparecían. Bueno, memoria distinta, ¿no? Memoria procedural, de aprender a tocar el piano. Un caso muy, muy espectacular, y muy espectacular porque también está filmado. Probablemente lo puedan ver en YouTube. Si ponen Clive Waring, tiene un documental en la BBC que habla de esto. Y yo estoy con la memoria, vengo mal. ¿Y qué era lo segundo? Oliver Sacks. Oliver Sacks. Oliver Sacks, o sea, para mí fue una fuente de inspiración, porque más allá de querer hacer ciencia, el hombre se ponía mucho en la cabeza de sus pacientes. Y esto viene, el ídolo de Oliver Sacks fue Alexander Luria. Oliver Sacks admiraba a Luria, y lo que admiraba de Luria, ¿se acuerdan de Luria que les conté que estudió este paciente que también se acordaba de todo? La genialidad de Luria escribió un libro muy chiquitito, se llama La mente del memorioso, The Mind of a Memonist. Creo que en español no está traducido todavía. Y Luria empieza a investigar a este hombre, Chereshevsky, el sujeto ese, como él lo llamaba, y se da cuenta que tiene una memoria extraordinaria. Y Luria en un momento dice, fallé en la tarea más sencilla para un psicólogo, que es encontrar el límite de la memoria de una persona. Es trivial. O sea, yo le empiezo a dar una lista de palabras, y si me la repite de principio a fin, y bueno, le doy una lista más larga, y más larga, y más larga, hasta algún momento va a tener que fallar. Y con Chereshevsky no le encontraba el límite, era una cosa increíble. Pero Luria en un momento dice, no importa, qué sé yo, por ahí le encuentro un límite, por ahí no se lo encuentro, pero es anecdótico. A mí lo que me interesa es cómo es vivir con una memoria así. Muy relacionado con Funes, porque Borges también se mete en la cabeza de un personaje, en su caso ficticio, Ireneo Funes, y se planteaba cómo sería vivir con una memoria infinita. Borges se da cuenta que no podía pensar, Luria se da cuenta de que este hombre Chereshevsky tenía problemas serios por tener tamaña memoria. Oliver Sacks toma esta idea, creo que lo llamaba la ciencia romántica, la idea de no describir tanto un caso como si fuera el paciente X reacciona de esta manera, sino decir, esta persona tiene esta falla, y se mete, tratan de entender cómo es vivir con una cierta patología, y todo tipo de distintos patologías. Y bueno, tuve la suerte enorme de que cuando publico el libro de Borges, cuando sale en inglés, se lo mandan a Oliver Sacks, y bueno, Oliver Sacks me escribe una carta, y bueno, tuvimos un intercambio. Está en el libro la carta. Y precisamente para terminar, antes de cederles la palabra a ustedes para las preguntas que tengan para Rodrigo, volvamos a la idea de la literatura y de las investigaciones que tú realizas. El novelista Isaac Bashevis Singer decía que la primera mujer a la que él amó tenía una cualidad muy especial. Él le decía que ella podía leer la mente de la otra persona. Y decía, no creas que estoy alardeando. Como novelista, me interesa mucho saber que en todo encuentro amoroso hay un elemento telepático, en donde nos estamos leyendo la mente, porque tenemos esta teoría de la mente de la que nos ha estado hablando Rodrigo. Y entonces le decía, por eso Dios nos puso un cráneo, para que no nos asomáramos dentro de lo que pasa en la otra persona. Pero los novelistas hurgan, a pesar de esta consigna que les dice, no puedes adentrarte ahí, y los neurocientíficos también lo hacen. Entonces, la pregunta final que yo te quiero hacer es que ya hablábamos de que se puede leer la mente desde la literatura, desde los que exploran la condición humana, desde los que exploran el cerebro en la neurociencia, pero la pregunta es, ¿podemos explorarla también y meternos incluso dentro de los sueños de los otros? Esta creo que es una pregunta que es apasionante, porque realmente implica esa posibilidad de tener un contacto más íntimo con el otro, el diálogo más profundo que se puede dar, y saber que cuando hacemos literatura somos una soledad acompañada y estamos teniendo puntos de contacto y de comunicación
que jamás sospechamos que tendríamos. ¿Cómo lo está investigando la neurociencia? ¿Cómo penetra los sueños de los otros? Bueno, hay muchas cosas para decir. Lo primero es que nosotros usamos la palabra sueño y un científico por sueño entiende otra cosa. Existen laboratorios que se llaman laboratorio de sueño, pero no estudian el sueño, estudian el proceso de dormir. Y en general tendemos a confundir las dos palabras, dormir y soñar. Son dos cosas totalmente distintas. Particularmente los científicos, cuando uno habla de soñar, les contestan sobre los procesos que se dan al dormir, que están muy estudiados y hay un consenso muy grande. El dormir ayuda a consolidar recuerdos. Si quieren la frase fácil, o sea, pero que bueno, es una realidad, nunca se les ocurra quedarse toda la noche despierto antes de un examen porque les va a ir mal. Por más que no lleguen, vayan a dormir, quédense con lo que tienen, porque al otro día van a llegar y no se van a acordar de nada. ¿Por qué? Porque mientras duermen están consolidando recuerdos, o sea, las cosas que les pasaron durante el día. Pero ahora, cuando uno le pregunta a un científico, cuando yo le pregunto a mis colegas, ¿y soñar? O sea, ¿qué sentido tiene de que yo ande en una nube y no me caiga nunca? ¿Qué sentido tiene de que me corra un monstruo y que nunca me puedo escapar y nunca me alcanza? Y así estoy toda la noche. ¿Por qué me pasan esas cosas? Nadie sabe. Y hoy le comentaba a Pepe, los científicos tenemos una palabra muy elegante que básicamente decir es un epifenómeno, que traducido al español clásico es decir no tengo ni la menor idea. ¿Sí? Y a mí me da pena porque me parece algo fabuloso, pero de alguna manera a los científicos nos da vergüenza atacar la pregunta. Yo tengo muchos colegas... Guadalupe decía que a mí me interesa la pregunta ¿qué nos hace humanos? Tengo muchos colegas que la pregunta le parece como que es ciencia de bajo nivel. Digo, pero ¿qué pregunta más interesante querés contestar? ¿Querés contestarme cómo responde la neurona cuando hago A, B y C? ¿Y a mí qué me importa? A mí me importa qué me hace humano, me importa la conciencia, me importan cosas mucho más interesantes, pero en cuanto uno va a las cosas más interesantes, obviamente son más difíciles de estudiar, por eso son interesantes. Entonces, el sueño es súper interesante. ¿Por qué soñamos? Nadie tiene idea. Pero bueno, yo creo que si yo doy la charla esta en un colegio, o sea, con chicos, digo, están ustedes, o sea, yo ya estoy grande, yo ya estoy metido con estas neuronas de Jennifer Aniston y bueno, ya se me acabó mi carrera científica, o sea, no me da, pero alguien que está empezando en neurociencia, metete con los sueños, está buenísimo. O sea, nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y dentro de ese dormir tenemos periodos muy marcados donde soñamos. ¿Por qué construimos estos universos fabulosos durante el sueño? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Sí? No lo sabemos. Yo creo que es una pregunta fascinante que todavía no tiene respuesta y que, bueno, espero que algún día la tenga. Pero te puedes asomar a los sueños de los... Sí. Hay un científico en Japón, Kamitami, que el tipo agarró y usando señales con resonancia magnética por imágenes, el tipo registró la actividad cerebral mientras mostraba muchos videos, horas y horas de videos. Entonces básicamente lo que el hombre hacía era, en base al patrón de actividad cerebral, trataba de predecir en qué estaban pensando las personas. No solo eso, sino que los dejaba durmiendo y en distintos estadios, cuando las personas soñaban, el tipo leía la actividad cerebral, trataba de predecir en qué estaban soñando y los despertaba. Y les preguntaban, ¿qué estás soñando? Y muchas veces, más que por el azar, más que por azar, la predicción era correcta. Él predecía que estaban soñando, por ejemplo, con una mujer y despertaba a la persona y no estaba soñando con una mujer. Y básicamente con la actividad cerebral, en base a interpretar la actividad cerebral, él podía predecir los sueños de la persona. Eso es pura literatura, bravo, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿Puedo decir algo más? Sí, claro. Porque con Pepe venimos hablando, los dos estamos en la ciencia y somos como novelistas, en su caso ya formado, en el mío muy amateur. Me encanta, más allá del ensayo, me encanta el mundo de la novela, porque en la novela uno es como que crea sus personajes y sus personajes empiezan a evolucionar y empiezan a interactuar y es como
no sé, es como una esquizofrenia, pero bien encarrilada, porque yo de repente tengo 5 personas en mi cabeza que piensan distinto, y yo trato de predecir cómo tiene que actuar esta persona en base a los basamentos que yo di por cómo yo describí a esa persona. Y es muy divertido, porque a veces los personajes van evolucionando y yo no soy consciente del todo de cómo este personaje va a reaccionar, y solamente me doy cuenta cuando agarro la lapicera y empiezo a escribirlo. Y de repente digo, ay, mirá, termino haciendo esto. Y en su momento no lo tenía explícito. Entonces, una cosa que también es uno de los vínculos de literatura, de hablar la mente y estas cosas, es que uno con la literatura, con la novela, con la ficción, puede jugar, el novelista puede jugar a ir desarrollando distintos personajes que a veces están en uno, están en el autor, pero de alguna manera sus motivos no están explícitos, que se explicitan solo cuando uno escribe en el papel. Y eso me parece genial, y me parece que es una analogía muy linda con esta idea de leer la mente o tratar de predecir los sentimientos del otro. Muchas veces el novelista trata de predecir cómo va a actuar una persona, pero es una persona que está dentro de sí mismo, porque es él quien escribe y que describe a esa persona. Muchas gracias, Rodrigo. Pepe, muchas gracias. Me da un gusto enorme tener a Rodrigo Kian Quiroga aquí en la Casa Universitaria del Libro. Me da mucho gusto también que ahora la Casa Universitaria del Libro se alió con el Festival El Aleph, y por eso estamos teniendo muchas temáticas acerca de la inteligencia artificial, que es el tema de este año del festival. Pues yo creo que con esto nos quedamos, y muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos. Los invitamos a leer el libro de Rodrigo, aquí está a la venta afuera, y bueno, quien quiera acercarse, con todo gusto lo recibimos. Muchas gracias y hasta la próxima.